Yo tengo paz y gozo en mi corazón, porque Jesucristo me libertó. Yo tengo paz y gozo en mi corazón, porque Jesucristo me libertó. Me libertó, me libertó, de las cadenas me libertó, me libertó, me libertó, de las cadenas me libertó. Amén. Y vamos a pasar a leer en Hebreos capítulo 11, desde el verso 1 hasta el verso número 9. Del verso 1 al 9. Este es un capítulo largo que trata sobre la biografía espiritual y de fe de varios hombres de Dios, pero vamos básicamente leer algunos nada más, que se encuentra hasta el verso 9. Dice así la palabra de Dios: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que no se ve fue hecho de lo que no se veía. Por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ella. Por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte, no fue hallado porque lo traspuso Dios, y antes que fuese traspuesto tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de las cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo, y fue hecho heredero de justicia que viene por la fe. Por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Por la fe habitó como extranjero en tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coheredero de la misma promesa. Palabra del Señor. Aquí vemos pues que los siervos de Dios, de acuerdo a este capítulo, se movieron por fe. Obedecieron a Dios, obviamente. Esta fe es la respuesta que damos a Dios. La palabra es clara en que, por ejemplo, en otros textos del Antiguo Testamento dice que el pueblo de Dios siempre ha resistido la palabra. Lo dijo Felipe cuando predicó y fue luego martirizado. El ser humano tiene la posibilidad de obedecer o de resistirse a la palabra de Dios, de creer o no creer. La palabra dice que a los que le recibieron indica creer, la actitud y la decisión de asumir por decisión propia, obedecer el Evangelio. Entonces, la fe aquí no es una cosa mágica. La fe aquí es la decisión de estos hombres. Cuando ellos pudieron haber resistido, ellos optaron por confiar en Dios, confiar en sus palabras, confiar en sus promesas. Pero hay algo importante aquí que quiero que vean, y es la lucha que tenemos hoy y que tienen muchas personas, y con ello algunos se quieren justificar. Y es que la palabra dice que muchas veces estos siervos de Dios actuaron por fe,
confiando en la palabra del Señor, aun cuando no entendían bien por qué Dios, en el caso de ellos, como Abraham, le decía que saliera de su tierra y le decía que fuera a un lugar, o sea, que era Canaán, que habitase allí. ¿Por qué? Él podía preguntarse, Señor, pero ¿por qué me sacas de esta seguridad en que yo vivo? Porque Abraham era millonario, un hombre rico, dice la palabra. Entonces, Dios quiere de nosotros, esta fe indica que Dios quiere de nosotros obediencia y confianza. A veces no vamos a comprender por qué algunas cosas suceden en el camino. Pero a pesar de eso, Dios quiere que confiemos en Él. Abraham no sabía por qué Dios le había enviado a la tierra de Canaán. Una tierra hostil en ese momento, una tierra donde inclusive hubo un momento de hambre. Pero esa era la voluntad de Dios. Y nosotros tenemos que aprender a tener esa fe de estos siervos de Dios como Abraham, que muchas veces le tocó a él salir de la seguridad, salir de la tranquilidad, pero obedeciendo esa voz de Dios. La palabra de Dios también nos dice a nosotros que Abel ofreció mejor sacrificio, más excelente sacrificio. ¿Por qué? Porque actuó con fe. Cuando actuamos con fe, no fingida, entregamos el corazón, queremos darle a Dios lo mejor. Por eso es que, porque también Caín ofreció sacrificio, dice la palabra. Fíjense que nosotros a veces podemos ver que tanto los que actúan con fe o con fe ofrecen sacrificio a Dios. También Caín ofreció sacrificio a Dios. Pero Dios conoce el corazón y sabía que Abel estaba dando lo mejor. Y esa es la gran diferencia. Cuando Jesús le dijo a sus discípulos, ven todos estos que ofrendan, estos ricos ofrendan mucho, y hay una viuda que nada más ha dado una peseta, una moneda. Pero Dios sabía la realidad de cada uno y decía, estos ricos dan de lo que le sobra. No demos a Dios lo que nos sobra a nosotros. Dios ve nuestro corazón. Y no estoy hablando de dinero, estamos hablando de la actitud nuestra. No demos a Dios lo que nos sobra. Demos todo. Dice Jesús, esta viuda ha dado todo lo que tenía. Esa es la gran diferencia, ¿no? Y Dios ve el corazón. Dios ve el corazón de los que dan todo. Y que tal vez a los ojos del ser humano es nada. Y Dios ve de los que dan lo que les sobra. No dan lo medular. Por eso es que cuando el joven rico se acercó a Jesús, diciendo, todo esto lo he cumplido. Pero Jesús sabía que él tenía un problema en su corazón y le dijo, reparte a los pobres tu riqueza. Y se puso triste el joven rico. ¿Por qué? Porque su corazón estaba allí. ¿Dónde está nuestro corazón? ¿Dónde realmente está nuestro corazón? ¿Sabe dónde está nuestro corazón? Donde está nuestra fe. Donde está nuestra fe, ahí está nuestro corazón. Si realmente nosotros queremos ser premiados por Dios, no por mí, yo también estoy buscando el premio, tenemos que actuar como estos hombres. Abel dio un mejor sacrificio que Caín. Dice la palabra, Enoc fue traspuesto. Él no, quiere decir que él no murió. Dios se lo llevó vivo, imagínense esa gran bendición, ¿no? ¿Por qué? Porque y si usted observan, dice que Abel, dice la palabra que Abel, dice el verso 4, alcanzó testimonio. En el verso
5 dice que Enoc, dice, tuvo testimonio. Y así sucesivamente, si nos vamos a el verso 7 también, dice, con temor preparó el arca para que se salvase, y por esa fe condenó al mundo, ¿no? Entonces, podemos ver que la fe que actúa, la fe que no es inerte, la fe con obras, es una fe que da testimonio. ¿Por qué? Toda esta gente tuvieron que hacer sacrificio. Abraham era rico, él pudo haberle dicho a Dios, Señor, pero si yo estoy rico, yo soy hombre rico, estoy cómodo aquí en este hogar, póngase que sea un hogar valorado en lo que podría ser hoy $1 millón o más. ¿Por qué yo me tengo que mover podía haber Abraham pensado, ¿por qué yo me tengo que mover de mi comodidad para vivir? Fíjense cómo empezó a vivir. Dice en el verso 9, por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas. Morando en tiendas. ¿Quiénes eran los que vivían en tiendas? Y hasta el sol 2 viven en tiendas. ¿Quiénes eran? ¿Quiénes son? La gente humilde del Medio Oriente, que no tiene casa, vive en tiendas. Entonces Abraham, siendo un hombre multimillonario, de mucho dinero y riqueza, pero de fe en Dios y obedeciendo esa fe, prefirió obedecer la fe, la voz de Dios, y vivir en tiendas. Quizá no tan cómodo como antes, pero prefirió eso como un acto de fe. Todo acto de fe en Dios implica sacrificio, verdadero sacrificio. Significa que hay algo. Abraham tuvo que dejar la comodidad por esa fe. Abel dio lo mejor. Y esta parte es importante, porque probablemente, y estoy casi seguro que fue así, Abel buscó la oveja más bonita, más nítida. Cuando se actúa sin fe, yo busco una oveja, pero no la nítida, no la mejor. Quizás busco la que yo veo que está un poco bajo de peso y no muy bonita. ¿Por qué? Porque no me duele. Pero cuando actuamos con fe y damos al Señor lo mejor, hasta cierto punto damos algo que nos duele dar, pero por el amor que le tenemos a Dios, lo damos. Abraham amaba a Dios, Jacob, Isaac, Moisés, dice la palabra en este mismo texto, para cerrar esta clase que estamos dando brevemente, ¿no? Nos dice la palabra del Señor que Moisés, siendo príncipe en Egipto, y siendo una de las personas más importantes de esa época, porque no era Egipto, estamos hablando como hablar hoy del país más importante del mundo. Así era Egipto, ¿no? Dice el verso 24, por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija del faraón, y todo lo que implicaba ser príncipe. Fíjese que la fe verdadera implica un sacrificio. Yo creo que difícilmente hoy alguien rehusaría tener ese estatus de príncipe y todo lo que conlleva el tener ese estatus, poder político, poder económico, bienestar. Pero Moisés prefirió eso, obedeciendo la voz de Dios. Todos nosotros, si queremos realmente servir a Dios, tendremos que renunciar a algo que no nos hace caminar de forma agradable ante los ojos de Dios, porque no es ante mí, no es ante los hombres. Recuérdense que Dios ve el corazón y sabe
¿Qué cosas es más importante para ti y que no es exactamente Dios? Por eso que el primer mandamiento es amar a Dios sobre todas las cosas. Cuando yo no amo a Dios sobre todas las cosas, quiere decir que yo tengo un ídolo. Algunas veces vemos que ese ídolo es alguna imagen. Esa es la clásica definición. Pero también el dinero puede ser ídolo, puede ser lo más importante. Una persona, un hijo, no sé, una amistad, puede ser lo más importante. Algo que yo ponga en lugar más importante que Dios se constituye automáticamente en un ídolo. ¿Quiero realmente tener la fe de estos antiguos padres? Debo actuar como ellos. Que Dios les bendiga.